Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Ochoa, soy de la Unidad Educativa del Milenio. Este es mi proyecto final de números complejos y mi tema es Platón. Platón fue un filósofo activo en la antigua Grecia entre los siglos 5 y 4 antes de Cristo. Su pensamiento junto al de su maestro Sócrates y al de su discípulo Aristóteles fue una de las bases sobre las que se desarrolló la filosofía occidental. Su verdadero nombre era Aristóteles Podro. Se supone que habría sido llamado Platón por su maestro y la gimnasia a causa del ancho de sus hombros. Pertenencia a una familia rica e influyente que descendía de los antiguos reyes de Atenas y por parte de su madre de Solón, uno de los siete sabios de Grecia. Sus primeros años, antes de dedicarse a la filosofía, Platón estudió matemática, música, pintura y poesía. Tuvo entre sus maestros a Cratilo, que había sido discípulo del filósofo Heraclito. A los 20 años conoció a Sócrates y se convirtió en su discípulo hasta que su maestro fue condenado a muerte alrededor de 399 antes de Cristo. Sócrates no dejó escritas sus ideas filosóficas, pero fue él el personaje utilizado por Platón para dar a conocer su sistema filosófico, por lo que conocemos el pensamiento de Sócrates a través de los escritos de Platón. Luego de la muerte de su maestro, Platón viajó a Megara, donde tenía una escuela del filósofo socrático, Euclides, que proponía la idea de un dios supremo, y la Cirene, donde estudió con Pitagórico, Teodoro. También fue en Italia, Egipto, donde había profundizado sus estudios matemáticos con filosóficos pitagóricos. Murió en Atenas en el año 348 a.C. A partir del siglo V después de Cristo y hasta la Edad Moderna hubo diversos surgimientos de la filosofía Platón, aunque con variaciones conocidas como neoplatonismo. Algunos de estas corrientes buscaron relacionar el pensamiento platónico en el cristianismo y el judaísmo y el islam. La academia. La academia. En el año 387 a.C., de regreso en Atenas, Platón fundó una escuela de academia que recibió ese nombre por estar ubicada en un lugar dedicado al héroe académico. La Academia de Platón era un centro de estudios y de investigación que reunía unas personas de todas las ramas del conocimiento. Tenía residencia para estudiantes, bibliotecas y sectores de estudio. Además, la filosofía se enseñaba ciencia como aritmética, geométrica, astronomía y armonía, con el objetivo principal de formar filósofos en política. Se considera la Academia Platónica como uno de los antecedentes de las modernas universidades y su influencia en el conocimiento que fue inmensa durante 900 años, hasta que fue clausurada por el emperador Justiniano en 529 después de Cristo. El método de indagación utilizado por Platón era la dialéctica o la pregunta filosófica. Mediante el exclusivo uso de la razón, filósofo, el filósofo debía ser emergente. La verdad está unificada por todos los saberes y tenía que ser buscada sin prejuicio. Uno de los discípulos de la academia fue Aristóteles, que permaneció allí durante 20 años después de 367 antes de Cristo hasta 347 después de Cristo. El pensamiento de Platón. Platón desarrolló sus teorías filosóficas a través de mitos y alegorías y los escribió con forma de diálogos entre los que verdaderas surgían a través de las preguntas y respuestas. Este método llamado mayéutica por Sócrates buscaba formas del alma a través de preguntas para que de ellas
Brotar a la verdad. El tema platónico fundamental es la teoría de las ideas. Según el filósofo, en el mundo material todas las cosas están sometidas a cambio, pero existe un concepto universal para cada cosa que son las ideas. Estas son realidades que existen con independencia de las cosas, son la realidad misma. Las obras de Platón. Las obras de Platón se conservan completas, tienen formas de diálogo y las sueles dividir. Los diálogos socráticos, los diálogos de transmisión en los que comienzan a manifestarse el propio pensamiento platónico. Los diálogos de madurez son los que escribió en el contexto de la academia y profundizan su filosofía. En los diálogos de las veces. Muchas gracias, este es mi proyecto.